Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos. Hemos completado la quinta parte de los 150 salmos de la Biblia y es para mí, en lo particular, motivo de gozo y agradecimiento a Dios. No solo hemos dado pasos firmes en el conocimiento de la palabra, también hemos conocido un poquito más de este Dios tan grande que nos ama y a quien amamos. También hemos conocido un poco más acerca del autor intelectual y vivencial de la mayoría de los salmos que hemos visto hasta hoy, a David, pastor, poeta y rey. Y por medio de sus vivencias, también hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos, lo cual no es poca cosa. Repasando los últimos tres salmos, recordamos en resumen que el Salmo 28 es la afirmación de la confianza de David en su pastor, el cual escucha y responde. El Salmo 29 es un himno que ensalza el poder, presencia, actividad y gloria de Dios. El Salmo 30 es una historia contada en forma de poesía. En esta oportunidad, el Salmo 31 sigue la línea de los salmos anteriores, ya que nuevamente, y según el contexto histórico de 1 Samuel capítulo 23, la persecución del rey Saúl para darle caza y muerte es la situación que lo lleva a expresar estas palabras. Por amor al tiempo no vamos a leer el Salmo completo en sus 24 versículos, pero sí vamos a identificar dos expresiones muy conocidas, las cuales hacen al tema principal de esta poesía, la plena confianza en Dios. No debería asombrarnos y mucho menos molestarnos el encontrar a David envuelto en problemas. Creo que una de las razones por la cual la Biblia habla tanto de las dificultades del poeta es que son el espejo perfecto para mirarnos a nosotros mismos en nuestro andar diario. Ya sea por razones propias o ajenas, los problemas o dificultades están al alcance de nuestra mano. ¿Cuál es la buena noticia? Dios lo sabía antes, por eso nos dejó las instrucciones y el consejo en la vida de David. Él había sido obediente al mandato de Dios, de ir con sus tropas a proteger la ciudad de Keila del asedio de los filisteos. Y aunque no sabía que ese bien obrar en obediencia le traería problemas graves, y aun con riesgo de muerte por parte de Saúl, esto sirvió como base para aprender lecciones poderosas para fortalecer su fe y su confianza. ¿Cómo es posible que obedecer una orden de Dios nos traiga problemas, dificultades y aún riesgos graves? ¿Es esta clase de Dios en el que debo confiar? Bueno, una mirada simplista de la fe mal entendida nos podría llevar a conclusiones equivocadas. Daniel capítulo 11, verso 32 expresa: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es precisamente así como termina este salmo: plena confianza a pesar de todo. Hay mucho para ver, pero quisiera detenerme especialmente en una expresión que fácilmente puede ser pasada por alto, a no ser que la hayamos leído antes o escuchado en labios de otro que no sea David. Dice el versículo 5: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Estas palabras han sido consagradas para siempre, en razón de que fueron expresadas por nuestro Salvador, el Señor Jesús. Del Salmo 22:1 él tomó las palabras de la angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero del Salmo 31:5 tomó las palabras de la confianza. Él nos dijo todas las palabras de este salmo o de este versículo, porque no tenía necesidad de ser redimido, sino que al contrario, encomendó su espíritu al Padre cuando hubo consumado la obra de nuestra redención. Estas palabras usadas por el Señor han sido utilizadas por centenares de mártires en horas difíciles. A modo de reseña histórica, un 6 de julio de 1415 muere en la hoguera, después de ser condenado por herejía por el papado reinante, el reformista checo Juan Hus. Su atrevimiento fue predicar una iglesia humilde, austera,
lejos de la pompa y el amor al dinero, y mucho más cercana al pueblo, continuando el legado de John Wycliffe y sentando las bases del protestantismo de Martín Lutero. Cuando el fiscal o obispo acusador terminó el juicio, expresó: ahora nosotros encomendamos su espíritu al diablo. A lo cual Juan Hus contestó serenamente: yo encomiendo mi espíritu en tus manos, oh Señor Jesucristo, a ti que me has redimido, siendo estas sus últimas palabras antes de morir. Pero también han sido palabras repetidas por miles de creyentes que han llegado conscientes de su hora final. ¿Qué mejor manera de partir de este mundo que repitiendo las palabras dichas por el Salvador? Las palabras de David dichas en vida llegaron a ser las de Cristo expresadas en su muerte. Debemos recordar que cuando David dijo estas palabras no estaba en la cama del moribundo, y el hecho de que hayan sido utilizadas por tanto al morir no debe privarnos de las bendiciones que sugieren su uso original. Son las palabras de un hombre rodeado de dificultades que echa en las manos de Dios todo su sentir. No hay nada de incongruente en un creyente vigoroso y activo que clame de esta manera. Pedro en su carta primera expresa, en el capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro conocía tanto las palabras de David en el Antiguo Testamento como las palabras del Señor en la cruz. Por lo tanto, tal como expresa Lutero, bienaventurados los que mueren no solamente como mártires, no solamente en el Señor como todos los creyentes, sino que mueren con el Señor, constantemente diciendo por sus vidas las palabras: en tu mano encomiendo mi espíritu. La segunda expresión que quisiera resaltar es la del versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Llegar a este punto del Salmo es haber pasado la tormenta. Porque ahora David mira hacia atrás, y por favor les animo nuevamente a leer 1 Samuel capítulo 23, y llega a esta conclusión de confianza fortalecida. El salmista no utilizó el plural sin razón. Los tiempos a los que se refería David eran su vida entera. Y me pregunto, ¿puedo decir lo mismo? David sabía que sus tiempos no estaban en las manos de sus enemigos. Eso yo lo entiendo, lo podemos entender, hermanos. Pero a veces me cuesta comprender que mis tiempos tampoco están en mis manos. Y sería este un buen momento para detenernos y revisar si todo está en sus manos. Por último, este salmo termina con 3 expresiones: mandato, ruego, imperativo. Da igual a la hora de tomar el consejo. Pero los versículos 23 y 24 nos dicen sucesivamente: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amen, esfuércense y aliéntense. Amar a Dios porque Él nos amó primero. Esforzarnos como Josué, porque es la misma expresión que se aplica en Josué 1:7, antes de la batalla. Y tome aliento nuestro corazón, como una inmensa bocanada de aire fresco al alma y al espíritu, porque Él, una vez más, en esta mañana, nos ha hablado. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día, hermanos.